El hardware en un ordenador, computadora o sistema informático es el término en inglés que hace indicación a cualquier componente físico que trabaja o interactúa de algún modo con el sistema. No solo incluye elementos internos como el disco duro, sino que también hace referencia al cableado, circuitos, gabinete, etc. E incluso se hace alusión a elementos externos, también llamados periféricos, como la impresora, el mouse, el teclado, el monitor, etc. Hoy veremos lo que es el hardware, su origen, objetivo, actualización, obsolescencia y muchas cosas más sobre esto. ¿Qué es el hardware? ¿Por qué es tan importante a la hora de montar nuestro PC? Hardware es una palabra que escuchamos y leemos todos los días, pero no todos los usuarios comprenden su significado. Hardware es una palabra inglesa que hace referencia a las partes físicas tangibles de un sistema informático, es decir, todo aquello que podamos tocar con las manos. Dentro del hardware encontramos una gran variedad de componentes eléctricos, electrónicos, electromagnéticos y mecánicos. El hardware es el chasis del ordenador, los cables, los ventiladores, los periféricos y todos los componentes que se puedan encontrar en un dispositivo electrónico. El término no solamente se aplica a los ordenadores, ya que es a menudo utilizado en otras áreas de la vida diaria y la tecnología, como robots, teléfonos móviles, cámaras fotográficas, reproductores digitales o cualquier otro dispositivo electrónico. El hardware representa un concepto contrario al software, la parte intangible de un sistema informático, es decir, todo aquello que no podemos tocar físicamente. Una forma de clasificar el hardware es en dos categorías: el hardware principal, que abarca el conjunto de componentes indispensables necesarios para otorgar la funcionalidad mínima, y por otro lado, el hardware complementario, que es el utilizado para realizar funciones específicas, más allá de las básicas, no estrictamente necesarias para el funcionamiento del sistema informático. El hardware más primitivo, del que se tiene constancia, si nos referimos a un conjunto de piezas físicas que poseen una utilidad objetivo, es el palo tallado y el ábaco. El origen del primero data de la época paleolítica. Por su parte, el segundo se cree que es de procedencia asiática en torno al año 350 a.C. y tienen una función de conteo y cálculo respectivamente. Posteriormente se dieron otros tipos de hardware que marcaron el camino del propio hardware moderno, como pueden ser la imprenta, el reloj de bolsillo o la máquina de escribir. Esos artefactos están compuestos de piezas sólidas como pueden ser engranajes, tornillos, botones o muelles, entre otros, que posibilitan en su conjunto el funcionamiento de la máquina. Actualmente se entiende como hardware a las piezas físicas que componen un smartphone, PC, TV o cualquier otro dispositivo de un componente digital y por ende electrónico. Esta generación se identifica por el hecho que la tecnología electrónica está basada en tubos de vacío, más conocido como bulbos electrónicos, del tamaño de un foco de luz casero. Los sistemas de bulbos podían multiplicar dos números de 10 dígitos en un cuarentavo de segundo. El inicio de esta generación lo marca la entrega al cliente. En aquel entonces, las computadoras ya manejaban información alfabética con la misma facilidad de la numérica y utilizaban el principio de separación entre los dispositivos de entrada y salida y la computadora misma. Lo revolucionario con respecto a las máquinas de cálculo anterior consiste que ahora el procesador electrónico puede tomar decisiones lógicas y aplicándolas podrá realizar o bien una operación u otra. Esto es posible, lógicamente, si el hombre ha comunicado previamente a la máquina de cómo comportarse en los diferentes casos posibles. Como característica principal de esta etapa es que es el lenguaje de la máquina. La programación se codifica en un lenguaje muy rudimentario denominado lenguaje de máquina. Consistía en la juxtaposición de largos bits o cadenas de 0 y 1. También hablamos de la fabricación industrial. La iniciativa se aventuró a entrar en este campo e inició la fabricación de computadoras en serie. Esta generación
nace con el uso del transistor, que sustituyó a los bulbos electrónicos. El invento del transistor en 1948 les valió el premio Nobel a los estadounidenses Walter Bryant, John Bardeen y William Shockley. Con esto se da un paso decisivo, no solo en la computación, sino en toda la electrónica. El transistor es un pequeño dispositivo que transfiere señales eléctricas a través de una resistencia. Entre las ventajas de los transistores sobre los bulbos se encuentran su menor tamaño, no necesitaban tiempo de calentamiento, consumen menos energía y son más rápidos y confiables. Las características más relevantes de las computadoras de esta época son la memoria principal mejorada, instalación de sistemas de teleproceso y aparece el primer paquete de discos magnéticos removibles como medio de almacenaje. En cuanto a programación, se pasa del lenguaje de máquina a lenguajes ensambladores, también llamados lenguajes simbólicos. Estos usan abreviaciones para las instrucciones, como ADD, que es sumar, en lugar de los números. Con esto, la programación se hizo menos engorrosa. Después de los lenguajes ensambladores, se empezaron a desarrollar los lenguajes de alto nivel, como Fortran en 1954 y COBOL en 1959, que se acercan más a la lengua inglesa que el ensamblador. Esto permitió a los programadores otorgar más atención a la resolución de programas que a la codificación de los programas. Se inicia así el desarrollo de los llamados sistemas de cómputo. El avance en el software de esta generación provocó la reducción en los costos de la operación de las computadoras que, en este periodo, se usaban principalmente en empresas, universidades y organismos de gobierno. Como en la generación anterior, se da un paso más allá en la forma de funcionar de las computadoras, ya se crea el denominado circuito integrado, el cual vuelve a sustituir a su homónimo, el transistor. El circuito integrado es la forma precursora de los actuales microprocesadores o CPU que están presentes en todos los dispositivos digitales. Cabe destacar que la creación del transistor, si bien fue un avance que ha marcado la tecnología, no es una invención como la de, por ejemplo, el propio transistor. El circuito integrado proviene en origen de un conjunto de pequeños transistores apilados en un espacio reducido, dando así un carácter más portátil. Fue desarrollado y perfeccionado entre mediados y finales del siglo XX. El uso del microprocesador es la base de cualquier dispositivo que podamos imaginarnos. Este proviene del microchip, el cual fue concebido gracias al desarrollo del circuito integrado. Así pues, podemos afirmar que la historia del hardware ha hecho más que comenzar, puesto que sí hay que señalar una disciplina que está en constante evolución y desarrollo en la propia tecnología en prácticamente todas sus vertientes. Actualizamos nuestro equipo para mejorar su desempeño o bien ampliar sus capacidades, ampliación de memoria, cambio de tarjeta de video, instalación de un disco duro interno adicional, entre otras posibilidades. Esto hace que mejore considerablemente el rendimiento de su equipo. Tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida. La única manera de estar realmente satisfecho es hacer lo que creas que es un gran trabajo, y la única manera de hacerlo es amar lo que haces. Si no lo has encontrado aún, sigue buscando. Como todo lo que tiene que ver con el corazón, lo sabrás cuando lo hayas encontrado. Steve Jobs. La obsolescencia tecnológica es una consecuencia de la industria actual, que un aparato electrónico de cualquier tipo no dura tanto como antes. Es algo constatable para cualquier consumidor. Curiosamente, cuando disponemos de la capacidad tecnológica para fabricar productos de larga vida útil, es cuando menos duran los productos. Puede presentarse, sea
percibida, especulativa, psicológica, social o planificada. Esta última es la más preocupante, ya que se refiere a una técnica por el que el fabricante estudia y calcula un tiempo de vida limitado de un producto electrónico o un componente y lo desarrolla bajo este parámetro temporal. Cuando se cumple el plazo, el equipo cae en desuso al mostrar un rendimiento insuficiente en la comparación con los modelos actuales, o lo que es peor, el equipo se avería y el gran coste de la reparación obliga a comprar uno nuevo. En definitiva, el producto electrónico queda obsoleto, no funcional, inútil o inservible en un tiempo determinado por el fabricante. El objetivo no es otro que vender modelos nuevos y seguir la cadena. También contamos con la obsolescencia tecnológica provocada por el software. Nuevas versiones de los sistemas operativos o de las aplicaciones tienden a dejar máquinas obsoletas aunque su hardware siga funcionando. De nuevo, ponemos como un ejemplo el sector del móvil. Una buena parte de usuarios agachan la gran fragmentación de Android en el interés de los fabricantes de no actualizar sus terminales a las últimas versiones del sistema operativo, con el objetivo de forzar a los usuarios a comprar los nuevos modelos. No todos los fabricantes planifican la obsolescencia y algunos apuestan por todo lo contrario, expansión de la vida útil. Ello no limita las posibilidades de negocio, porque se pueden cobrar ampliaciones del periodo legal de garantías, mantenimientos, actualizaciones de software y todo tipo de servicios, manteniendo el hardware o facilitando la actualización progresiva de sus componentes. Sin embargo, la tendencia general no es esa. La apuesta por la delgadez extrema en ultraportátiles, tablets o smartphones obliga a emplear una integración de componentes que provoca reparaciones a coste desorbitado o simplemente irrealizables, como por ejemplo citar las baterías pegadas o las memorias RAM y de almacenamiento soldadas en placa, y que si se averian o se quedan cortas en rendimiento obligan a la práctica a cambiar el equipo. Un problema difícil de solución en la industria actual si los fabricantes no cambian la estrategia y los usuarios no hacemos uso de un consumo responsable a medida de nuestras necesidades.